Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana. Hoy vamos a tratar sobre las cuestiones de sintaxis, la cuestión de la gramática. Preparé un pequeño PowerPoint aquí para que ustedes puedan ver un poco cómo funciona esto. Vamos al trabajo. Primero vamos a tratar de qué es la gramática, cuáles son las áreas de estudio que se ven en la gramática. Leamos esto, por ejemplo, un pequeño cómic, donde es un pequeño chiste, ¿no? Un doctor ahí le dice a una matrioska, le dice, sí, bueno, el embarazo va bien, el bebé parece sano, pero haciendo pruebas resulta que, bueno, pues su hija pues está también embarazada. Lo curioso es que investigando a su vez, la hija de su hija pues también, y tirando del hilo, pues esto es difícil de explicar, pero la pregunta es, ¿lo entiendes todo? ¿Entiendes todo lo que está diciendo este doctor y cómo lo trata de decir? Vamos a ver este otro cómic. Y ahora, ¿encuentras algún problema para descifrar lo que está tratando de decir el cómic? Bueno, y en este otro, ¿alguien se atreve a leerla? Pues no podemos comprender los cómics anteriores porque están escritos en otro idioma o porque se está utilizando un lenguaje particular que encubre ciertos datos que la norma general social nos indicarían que deberían estar ahí. Bueno, para comprenderlos tendríamos que estudiar su gramática, la gramática particular, por ejemplo, la gramática particular que está utilizando el doctor para darse a entender, o la gramática particular de los demás idiomas que aparecían en esos cómics. Pero, ¿qué es la gramática? Bueno, la gramática es el manual de instrucciones de una lengua, entendiendo, como decía la vez pasada, lengua como una serie de normas. Entonces la gramática es el manual, las instrucciones de aquellas normas sociales para comunicarse, pero entendida como norma, no como uso práctico. Para facilitar su estudio se divide en varias disciplinas. Primero, la fonética y la fonología estudian los sonidos y su función en los idiomas, ¿no? Entonces, fonética y fonología, estudio de los sonidos de las palabras al momento de su pronunciación, ¿no? Implica una oralización. Cada idioma consta de un número de fonemas que se definen según el punto y modo de articulación, utilización de las cuerdas vocales, etc. Cada fonema puede tener variantes, es decir, distintas formas de pronunciarse. Las disciplinas que se ocupan de las reglas que rigen la reproducción de los sonidos mediante grafías es la ortografía. La ortografía vendría a ser el estudio de cómo la palabra oral, la palabra prosódica, se escribe, se pasa a símbolos gráficos y cómo se puede fijar de una manera correcta, ¿no? Entonces sería el estudio de la manera correcta de escribir una palabra. Como un segunda área de estudio de la gramática tenemos a la morfología, que es el área que se ocupa del estudio de las palabras según sus clases y su estructura. Entonces estudia la forma de la palabra y cómo las palabras pueden tener lexemas, aquellas partes de la palabra que indica el significado léxico, y morfema, aquella parte de la palabra que nos indica los significados gramaticales, el género, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, el grado, etc. Este es primero un análisis básico, ¿no? La cuestión de la forma de la palabra. Antes de llegar a la sintaxis, a la función que cumple una palabra dentro de la oración, necesitamos saber cuál es su forma. Dentro del área de la morfología dividimos todas las palabras, hablando en especial en el español, dependiendo en su forma, en varias categorías. Si lo recuerdan, en primaria y en secundaria se trabajan mucho, como serían el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el pronombre, la preposición, la conjunción, el artículo, el adverbio,
Entonces, esas son categorías que nos marcan la forma de la palabra. Dependiendo cuál sea su forma, yo podré saber qué función puede cumplir dentro de la oración, aunque las funciones cambian, o sea, una misma palabra puede cumplir diferentes funciones. Ya la forma me va indicando más o menos qué función cumplirá al momento de su uso. Un ejemplo claro: por ejemplo, un sustantivo puede cumplir una función variable dentro de una oración. Puede funcionar como un núcleo del sujeto, o sea, ya está cumpliendo una función, ya está cumpliendo un trabajo. Ya puede ser un núcleo del objeto directo o un núcleo de un circunstancial. Sin embargo, hay otro tipo de palabras que su función es clara por la forma que tienen, como el caso del verbo. Un verbo, su función particular será la de ser núcleo del predicado. Entonces, hay ciertas palabras que sus funciones son variables, como el caso del sustantivo, mientras que otras, como el caso del verbo, pues son funciones claras, ¿no? Funciones básicas, funciones que ya están ahí. Lo mismo pasa con el nexo y otras, que ya veremos más adelante. Bueno, como un tercer punto tenemos a la sintaxis, que estudia la organización de las palabras formando unidades superiores como los sintagmas y las oraciones. Es decir, repito esto, la sintaxis sería el área que estudia la función de la palabra dentro de la oración. Como una cuarta área tenemos a la lexicología, que es el estudio del léxico o vocabulario de una palabra, tanto históricamente como en un periodo concreto. La semántica estudia el significado de las palabras y las diferentes relaciones que pueden producirse entre ellas, como la sinonimia, la antonimia, etc. Entonces, semántica, significado. Y por último tenemos a la gramática de texto, que estudia el funcionamiento de la lengua en niveles superiores a la oración, las estructuras supraoracionales, párrafos, textos, la intención comunicativa, lo que se dice y lo que se quiere decir, etc. Bueno, a grandes rasgos estas serían las áreas de la gramática. Y pues bueno, esta semana nos toca adentrarnos a la forma de la oración. Les digo, este curso no tiene sentido si tan solo analizamos todo desde un aspecto teórico. Debemos encontrar su elemento práctico al momento de la redacción. Entonces siempre lo veremos de este tipo. No se trata de repasar o memorizar categorías sintácticas, sino ver cómo funciona una oración, cuáles son sus elementos básicos y cómo puedo organizarlos para tener un mejor texto. Bueno, ¿qué es la oración? Es la mínima unidad del habla con sentido completo, que posee un verbo. Ya con esto ya tienen, digamos que la definición concreta. Sentido completo, ¿qué quiere decir? Pues que es una idea completa, que no necesita relacionarse con otras ideas para comprenderse. Es decir, yo tengo un texto y si una oración está bien redactada, yo puedo sacarla de ese texto que tal vez contenga 100 oraciones, leerla por sí sola y darme una idea. Yo sé que en la relación de las demás oraciones, pues tendré un tema o varios temas. Pero esta oración, si está bien redactada, la puedo sacar de esta macroestructura que sería aquel texto y tiene un sentido pleno, completo. Aparte de eso, posee un verbo fundamental. Sin verbo no tenemos oración. Puede tener un sentido completo, pero si no posee un verbo, eso sería una frase, como decir gol o hola. Bueno, pues ahí tenemos una oración que podemos sacarla de contexto y decir gol, y entiendo, bueno, que se están refiriendo al festejo de un gol, perfecto, pero eso sería una frase porque no posee verbo. Entonces, como dos elementos básicos, la oración tiene autonomía sintáctica, es decir, tiene un pleno sentido en la cuestión semántica y no necesita relacionarse con otras oraciones para tener ese sentido pleno. Y aparte, posee un verbo. Sigamos con esta definición. Esto significa que es el fragmento más pequeño del enunciado que comunica una idea total.
y posee independencia, es decir, podría sacarse del contexto y seguir comunicando, no lo mismo, pero algo. Las oraciones están delimitadas prosódicamente por pausas y gráficamente por comas o puntos. En las escuelas formalistas es la unidad de análisis fundamental. Antes de definir qué es una oración para el funcionalismo lingüístico, hay que tener presente el cambio que ha experimentado la oración. Bueno, entonces, como un elemento práctico, ¿cómo sabré dónde está una oración? Pues inicia con una mayúscula. ¿Por qué con una mayúscula? Pues como regla como regla ortográfica, después de un punto va una mayúscula. Se inicia la palabra con una mayúscula. Bueno, pues aunque sea al inicio de texto, ese inicio de texto parte de la nada, parte de un punto anterior, si lo vemos de un análisis diacrónico donde el lenguaje está en constante construcción. Entonces viene de un punto, de otro diálogo que no lo tenemos ahí, pero que que tiene un origen, que no viene de la nada. Entonces inicia con una mayúscula y termina con un punto. Entonces desde aquí a acá, como verían en su pantalla, tendríamos una oración. Esta oración la podemos sacar y debe tener un sentido pleno y poseer un verbo. Si no es así, esa oración está mal redactada. Oraciones tenemos de varios tipos. Tenemos oraciones simples, que sería esta definición, donde tan solo tenemos un verbo, y tenemos oraciones compuestas. La oración compuesta es aquella que posee dos o más verbos, que sigue guardando la misma relación con la simple porque tiene autonomía sintáctica, pero a diferencia de la oración simple que solo tiene un verbo, esta ya tiene dos o más. ¿Cuántos puede tener una oración? Pues no hay límite. Pudiera tener 100 verbos, o 200, o 1000, o 1.000.000. ¿Cuál sería el límite? Pues justamente la construcción misma de la oración. Todos estos verbos deben estar relacionados de dos formas: o hay una cuestión de coordinación de esas acciones, o hay una cuestión de subordinación. Entre más verbos tengo, más elementos tengo que coordinar y subordinar, y habrá algún momento en donde alguno de esos verbos no lo pueda coordinar y subordinar a ninguno de los elementos anteriores. Esto me está implicando que este verbo se está aislando de los demás y deja de ser un verbo coordinado o subordinado para convertirse en un verbo de otra oración. Entonces me veré forzado a poner un punto. Es un fin práctico. Entonces, ¿cómo sabré hasta dónde o hasta qué cantidad necesito, hasta dónde puedo hacer crecer mi oración? Pues en la medida en que todos esos verbos estén relacionados, ya sea de una manera coordinada o de una manera subordinada. Ahora veamos. ¿Qué tipos de oraciones tenemos? Bueno, pues podemos tener oraciones compuestas, que son las que tienen dos o más verbos o oraciones o fragmentos oracionales que están formando otra oración. Por ejemplo, a Carlos le gusta jugar fútbol, pero a María solo le gusta jugar cricket. Si ven, tenemos dos verbos aquí formando esta perífrasis: gusta jugar, no, pero sí, le gusta jugar, sí. Aquí tenemos un núcleo predicativo, entonces de a fútbol, tenemos un segmento oracional o una oración, pero tenemos otra oración que está coordinada con esta otra, que es gusta jugar. Entonces tenemos dos elementos oracionales con dos núcleos de predicado, y esto ya formaría una oración compuesta. Oraciones copulativas o atributivas, aquellas que cuentan con un predicado nominal. Este consta de un verbo que hace de cópula entre el sujeto y el atributo, más adelante lo veremos. Oraciones adversativas, aquellas que contienen un adverbio, o oraciones disyuntivas. Más adelante analizaremos a detalle este tipo de oraciones. Ahora quiero partir de las cuestiones básicas. Las oraciones simples o sencillas son aquellas en cuyo predicado existe solo un grupo verbal conjugado, es decir, que uno contiene oraciones subordinadas. Un ejemplo de oración simple es: los chicos juegan en el parque, donde solo hay una expresión verbal, juegan. Hay un sujeto, que son los chicos, una acción, que es jugar,
un lugar donde se hace, es decir, un circunstancial del lugar que me marca dónde se está haciendo esa acción. Entonces ya aquí tengo una oración. ¿Por qué? Porque esta oración la puedo sacar del contexto. Imaginen que esto es el párrafo completo, entonces yo puedo sacar los chicos juegan en el parque y se entiende por sí sola. No necesito de más elementos. Tengo el otro elemento que es claro, que es tener el núcleo del predicado, tener el verbo. Entonces ya con eso tengo los elementos básicos para continuar para marcar que esto es una oración. Aquellas formadas, bueno, las oraciones simples son aquellas formadas por un solo predicado. Se puede conceptualizar como la oración que consta de un solo predicado verbal y que constituye una unidad de pensamiento con autonomía sintáctica. Es la de estructura más sencilla porque no se integra en ninguna otra unidad gramatical mayor. Por ello es la primera que se utiliza en el proceso de aprendizaje de una lengua, tanto si es la propia como una segunda. También por ello es la más utilizada en la infancia y también en el uso de la variedad estándar de una lengua. Aquí quiero desarrollar un poco más este elemento, porque se ve desde un plano muy general. En realidad, el ser humano en la asimilación del lenguaje, en la construcción de sus normas, del habla, en la forma en que asimila una lengua dada por una sociedad en particular, pues se va dando pausadamente. Primero, el sujeto no es capaz de hacer oraciones. En realidad lo primero que es capaz de hacer son frases. Dice ma, pa, casa, agua, leche, ¿no? Palabras sueltas. No sabe todavía hacer una oración, marcar una acción. Lo primero que aprende es hacer frases. El segundo elemento que aprende a hacer es justamente una oración simple. Mamá, quiero comer. Mamá, tengo hambre. Mamá, tengo sueño. Posteriormente el sujeto es capaz de marcar varias acciones al mismo tiempo, es decir, hacer oraciones compuestas, pero un tipo de oración compuesta en particular, la oración compuesta coordinada, porque tan solo va a coordinar ciertas acciones y dice mamá, quiero agua, quiero leche, mamá, dame un refresco, quiero esto, quiero aquello, quiero esto otro. El sujeto todavía no sabe en realidad cuáles de esas acciones que está marcando es la principal y cuál es la secundaria o cómo se subordinan a las demás, sino simplemente quiere todo y lo quiere ahora. En la medida en que el sujeto crece y es capaz de analizar su relación con los otros y su relación con el lenguaje, aprende digamos que aprende a desarrollar oraciones subordinadas, oraciones compuestas, en donde él conoce cuál es la oración o cuál es el verbo o cuál es la acción principal que va a desencadenar otras acciones. Por ejemplo, mamá, si salgo bien en el examen, ¿puedo ir al cine? De esta oración compuesta, hay una oración principal, que es mamá, si salgo bien en la escuela, si salgo bien en el examen. Si se logra esa acción, entonces se desencadenan futuras acciones, como sería puedo ir al cine, futuros segmentos oracionales que están ahí como posibles, ¿no? Bueno, pues este es un elemento posterior que se aprende como una última fase en la construcción del lenguaje por parte del individuo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso y hay que ver que para empezar el análisis gramatical pues debemos partir desde las cuestiones básicas, lo que sería la oración simple. Bueno, veamos una oración para ver cómo se estructura. Tenemos que forzosamente necesitamos un sujeto y un predicado. El sujeto pues consta de un núcleo, como ustedes recordarán. Puede tener modificadores como lo son los adjetivos o los artículos, pero generalmente el sujeto va solo, ¿no? Generalmente no tiene muchos modificadores. Los modificadores están en realidad en la parte del predicado.
El predicado forzosamente tendrá un verbo, que será el núcleo de ese predicado, y puede tener como modificadores a los objetos directos, a los objetos indirectos o los circunstanciales. Entonces notamos aquí en nuestra gráfica que esto sería nuestro sujeto y todos los elementos que están aquí podrían ser parte del predicado. ¿Por qué podrían ser? Porque no son obligatorios, solo el verbo es obligatorio. Los otros elementos pueden o no estar en una oración. Veamos el ejemplo. El patrocinador le regaló una arpillera chilena a la primera dama ayer. Lo primero que se hace para analizar una oración es buscar su verbo, porque el verbo me dirá quién está haciendo esa acción. El verbo me dirá cuál es el sujeto que realiza esa acción. Entonces busco de todas estas palabras cuál es el verbo y me encuentro que es regaló. El patrocinador le regaló. Bueno, pues ya teniendo el verbo puedo preguntarme quién hace la acción. Entonces tendría el patrocinador. El patrocinador regala. ¿Qué regala? Pues una arpillera chilena, un objeto directo. El objeto directo sería el objeto que sufre la acción del sujeto de una manera directa. Ahora, el objeto indirecto, ¿cuál es la diferencia? Que el objeto directo no está sufriendo la acción directamente, sino de una manera indirecta la acción de ese sujeto le afecta. Vean en la oración, el patrocinador regaló una arpillera. ¿A quién regaló la arpillera? A la primera dama. Se la regaló a la primera dama. ¿Quién le regaló? Pues le. Estos dos elementos serían nuestros objetos indirectos. Ellos no están recibiendo una acción. No es el que el sujeto vaya y golpee directamente o regale directamente a la señora. No. El que sufre la acción va a ser una arpillera chilena. Ella sí está sufriendo una acción. En cambio los otros se ven afectados porque reciben ese objeto. Entonces ahí se marca el objeto indirecto, ¿no? Son digamos que sujetos, objetos, en general de una manera abstracta, son sujetos que de una manera indirecta se ven afectados por ese núcleo del predicado. Y después tenemos nuestro circunstancial. Y esto debe ser siempre así. Si en una oración, después de encontrar el objeto directo y el indirecto, todavía tienen elementos sobrantes, ya encontraron el sujeto, ya encontraron el verbo, ya encontré el objeto directo, el indirecto, todo lo que sobre será un circunstancial. Tan solo tendremos que ver qué tipo de circunstancial es, y eso nos lo va a marcar la semántica de la palabra. Ayer, ¿qué semántica tiene? ¿Qué entiendo por ayer? Pues entiendo un tiempo. Entonces esto será un circunstancial de tiempo. Bueno, pues creo que por un video es suficiente. En otras clases me adentraré en la oración compuesta. Espero que hayan entendido esto y pues realicen sus tareas.